Hola a todos y a todas, soy en el profe de Historia, el significado de los nombres de los departamentos de Guatemala. Los nombres de los departamentos de Guatemala tienen un significado, tienen un origen. Por ejemplo, Huehuetenango viene de un idioma que era el náhuatl. ¿Por qué el náhuatl? Porque este era un idioma hablado por diferentes grupos étnicos nahuas provenientes del centro de México y que conocían esta región que hoy conocemos como Guatemala. Entonces, estas personas cuando venían a esta región llamada ahora Guatemala, le nombraban con cierto apelativo a estos lugares, de tal manera que, por ejemplo, al referirse a esta región que hoy es el departamento de Huehuetenango, ellos decían Huehuetenango, ¿por qué? Porque viene del náhuatl Huehue, que significa viejo, y Tenán, muralla. La definición sería el viejo lugar amurallado, viejo lugar amurallado. San Marcos se refiere al evangelista San Marcos, por lo tanto es una situación acá que se presenta muy interesante porque también hay nombres que corresponden a la situación de la religiosidad impuesta a partir del siglo XVI. Quetzaltenango también tiene un origen náhuatl de las palabras o voces quetzal y quetzal y Tenán muralla. Literalmente entonces sería en la muralla del Quetzal. De igual manera tenemos un departamento muy interesante del occidente de la República como es Quiché, el Quiché, de las voces del idioma Quiché, Qui, muchos y Che, árbol. Por lo tanto, la traducción es lugar de muchos árboles. Tenemos también en este caso del departamento de Totonicapán, del idioma náhuatl, de las voces atotonili, agua caliente, y pan, que es una especie de locativo para explicar en dónde o sobre. Por lo tanto, la traducción es en el lugar del agua caliente. Sololá, este departamento del paisaje, proviene de idiomas quiché, cachiquel, incluso sutujil, de voces saloj, soloj, que significa sauco, y ya, que significa agua. Por lo tanto, soloj ya, la traducción ya españolizada sería sololá, el agua de Sauco. Retaluleu, un departamento del sur de Guatemala, del suroccidente de Guatemala. Su nombre proviene del quiché con las voces retal, que significa señal, y uleuf, que significa tierra. Por lo tanto, sería el significado señal sobre la tierra. Acá tenemos a un departamento también del suroccidente, Suchitepeques, cuyo nombre proviene del náhuatl, una voz muy interesante como es Xochitl, que desde el náhuatl significa flor, y tepetl, cerro. Por lo tanto, la traducción sería en el Cerro de las Flores. De igual manera, tenemos en este caso un departamento del sur de la República, como es Escuintla, también viene del náhuatl. Observemos cómo el náhuatl era una lengua dominante para esta época, muy interesante de la transición del periodo posclásico hacia el periodo de la invasión o conquista española. Viene de las voces Iscuintli, que significa perro, o tlán al lado de. Por lo tanto, sería al lado de los perros o lugar de perros. En el entendido que pudieran haber sido otro tipo de variantes de perros, como pudieron haber sido, por ejemplo, los coyotes o los tepezcuintles. Santa Rosa es otro de los departamentos que tiene un nombre religioso, referido en este caso a Santa Rosa de Lima. La capital, la cabecera, que es Cuilapa, en algún momento se llamó Cuajiniquilapa. Y acá es donde se deduce que proviene también del náhuatl, de una voz bastante compleja como es Cuauxinicuitle, que significaría paterna o cuchín, así se llama esta planta que es comestible, una fruta comestible de estas regiones del país, y el locativo pan, que significa en o sobre, por lo tanto, sería el lugar de las paternas o cuchines.
Ya en el centro, en la zona central de la República, está el departamento de Chimaltenango, con las voces náhuatl, chimali, escudo y tenán, muralla. Por lo tanto, significaría el lugar amurallado de escudos. Zacatepeques, también de una voz náhuatl, proviene de estos vocablos zacatl, que significa zacate o paja, y tepetl, cerro, cuya traducción sería entonces en el cerro del zacate. El progreso como tal no tiene un nombre prehispánico de los pueblos originarios, ni tampoco un nombre religioso. Este es uno de los últimos departamentos en ser creados en Guatemala en la época de los liberales, y justamente ellos le quisieron colocar un nombre relacionado con el ideal de nación que ellos tenían. Estamos hablando de la época de Justo Rufino Barrios, Miguel García Granados, etcétera, y el nombre va a tono con esa idea, en la idea de progreso. Por lo tanto, a este departamento se le va a llamar El Progreso. Y su cabecera sí tiene una etimología de origen prehispánico, en este caso del idioma náhuatl, de las voces huachín, que significa guaje o jícara, y atoyatl, río. En pocas palabras, sería el río de las jícaras. Con respecto a Alta Verapaz y Baja Verapaz, estos dos departamentos del norte del país, la palabra Verapaz está vinculada claramente a esa época de la evangelización de los dominicos en estas regiones, que trataron de llevar a cabo lo que se conoció como la conquista espiritual, la conquista pacífica, de tal manera que Verapaz sería la verdadera paz. Con su cabecera, Cobán, hay problemas para identificar la etimología. No está claro. Los investigadores dicen que ninguna de las observaciones que circulan en diferentes medios actualmente es correcta, y que probablemente se trata de alguna derivación de un nombre de España, de algún poblado español, que probablemente los dominicos le pusieron, pero por el momento no está claro el significado de Cobán. Con respecto al otro departamento de las Verapaces, Baja Verapaz, en la cabecera, Salamá, también tiene un significado interesante, porque vendría de idiomas mayas en donde Salam sería tabla y Ja, río. Por lo tanto, la traducción sería algo así como tabla sobre el agua. Petén, este departamento norteño de Guatemala, es muy interesante porque en el idioma maya itzá, Petén significaría isla y probablemente también planicie. Por lo tanto, se deduce que el nombre deviene de esta isla, que es actualmente la isla de Flores, donde tenía su asiento uno de los últimos baluartes del pueblo Itzá, y que defendió con mucho éxito hasta el advenimiento de los conquistadores. Izabal también es una pregunta que está en el ambiente académico, porque no hay una definición concreta. En algún tiempo se hicieron especulaciones porque no existe una etimología muy clara. Sin embargo, últimamente se ha deducido, pero hay que decirlo claramente, solo es una deducción, que podría ser del idioma euskera del País Vasco, porque hay una voz de ese idioma que es la voz zabal, que significa amplio, para referirse a la amplitud de este espacio, ¿verdad? Del río Dulce y del lago de Izabal como tal. Por lo tanto, la traducción sería algo que es amplio en este caso, pero insistimos, no hay un consenso académico al respecto. Con el término Zacapa, este departamento oriental de la República de Guatemala, también viene de una voz náhuatl que ya habíamos estudiado, como lo es la voz zacatl, zacate o paja, y pan, que es un locativo para referirse al lugar en o sobre. Por lo tanto, sería el lugar del zacate.
Chiquimula, otro departamento del oriente del país, también tiene un nombre proveniente del náhuatl, como lo es la voz chiquimolin, referida a estos pequeños pájaros que son los jilgueros o pájaros pequeños en general. Por lo tanto, sería tierra de pájaros y, aunque la tradición en la misma región es conocido como el río de pájaros. Cuando hablamos de Jalapa, este otro departamento del oriente, centro oriente de la República de Guatemala, también otra vez hace presencia del idioma náhuatl, porque las voces de donde se podría derivar son xali, que significa arena, y atl, agua, en el agua arenosa. Jutiapa también es un departamento que tiene un nombre no muy estable, no muy claro, no está tan claro el nombre de la derivación original, por lo que se considera por el momento que vendría del náhuatl con más o menos la intención de este nombre de Juti o Caracolío y Atl agua, por lo tanto, y el pan que es en el lugar, por lo tanto, el significado con el que la mayoría de jutiapanecos conocen a este departamento sería en el río de los Jutes o Caracolillos. Con respecto a Guatemala, que además de ser el nombre del departamento, es el nombre de todo el país, incluso de la misma ciudad y del municipio de Guatemala, aquí hay dos grandes versiones. Digamos, hay una versión en la cual vendrían ambas del náhuatl, por supuesto, pero una de las versiones diría que se refiere a la voz cuauitl, que significa árbol como tal, y la otra de las voces que los pueblos nahuas señalaban a los habitantes del área cachiquel de la actual Guatemala. Como tal sería Cuauhtemalán. Y este Cuauhtemalán se dividiría en dos voces. Cuauhtemali, que significaría madera o leña, y tlán, que sería un locativo, es decir, un lugar para señalar de dónde proviene esta madera. En este caso, por lo tanto, el significado sería en la primera versión, lugar de muchos árboles, y en el otro, que está tomando mucha fuerza en el consenso académico, sería el lugar de madera. Esas serían las dos opciones de Guatemala. Y con eso llegamos al final de este análisis de los nombres de los departamentos de Guatemala. Muchas gracias.